¿Lo tienen, hermanos? Lucas Amén. capítulo 18. capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Y Amén. nos dice de esta manera, para reflexionar esta porción bíblica, nos dice de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, viendo esta porción de la palabra del Señor, nosotros podemos ver, hermanos, uno de los problemas que tenemos de manera contemporánea sobre el endiosamiento que el hombre se hace de sí mismo. Hay muchas frases, muchas oraciones que nos lleva a esta reflexión. Cómo vive la sociedad, cómo piensa el mundo educado, el mundo inculto. De alguna manera, el hombre es tentado para considerarse como alguien bueno. Practican los hombres ser morales para que sean hombres buenos. Cuando nosotros vemos la tendencia de los hombres a todos los niveles, todo hombre, por regla general, desea ser el mejor hombre. Y la forma como piensan los hombres, como viven los hombres, dando consejo a los hombres de que son buenos, de que ellos pueden alcanzar ciertas metas porque son buenos, porque lo pueden por sí solos. Nosotros vemos que esta forma de pensamiento en que el hombre se considera bueno y no se considera malo es tan antiguo como podemos verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay quienes que son tentados para pensar de una manera tan humana que piensan que no son iguales que fulano, sutano o mengano. Y acá la palabra del Señor, mis hermanos, nos lleva a esta reflexión para comprender un poco lo que hay a fondo. Y dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Noten este problema. Confiar en nosotros mismos como justos, como buenos, es el primer enemigo del cristianismo. Es lo primero que no es agradable delante de Dios. Es la forma de interrumpir de que Dios realmente quebrante el corazón de los seres humanos, porque el hombre se endiosa a sí mismo, le gusta justificarse delante de Dios a sí mismo. Y cuando vemos nosotros que la Biblia dice: y menospreciaban a los otros, esta expresión va en relación a lo que era el pueblo judío, pero también el mundo de los samaritanos. Los samaritanos se habían contaminado con 5 países que nos ayuda a recordar que ellos se contagiaron espiritualmente y se alejaron de Dios. Pero podemos ver el otro extremo de que el pueblo judío, que eran parientes cercanos, eran hermanos, solo que el pueblo judío había permanecido de acuerdo a lo que Dios quería para su pueblo,
que no se contaminaran con los países vecinos, ellos se consideraban justos, se consideraban personas que no eran igual que los samaritanos, igual que los publicanos, igual que la gente pecadora. Cuando vemos la expresión entonces en la Biblia, es para que nosotros podamos entender lo que hay acá en el fondo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Cuando vemos, mis hermanos, lo que enfoca la palabra del Señor, la práctica de la oración, revela realmente quiénes somos nosotros. Revela si en realidad hay una relación correcta con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, su palabra y la oración, o va a sacar a luz que solo somos religiosos y no entendemos en realidad el evangelio. Entonces, la palabra del Señor nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la actitud del fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, refiriéndose a los samaritanos, a los publicanos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Cuando nosotros vemos la descripción que hace la Biblia de este fariseo que era religioso, que guardaban el Pentateuco, este fariseo que se presentaba como justo delante de Dios, podemos ver que la actitud de él es semejante al hombre moralista, semejante al hombre que no entiende que el ser hijo de Dios, más que ser religioso y moralista, es llegar a los pies de Jesucristo por la fe exclusiva en él, a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. No cabe duda que este judío no entendía lo que acá estaba en el fondo, pero podemos ver que moralmente, si él se describe a sí mismo como bueno, porque no es injusto, adúltero, no era ladrón, podemos ver que había un nivel de moralidad en su vida donde no se podía achacarle o tacharle de cosas inmorales públicamente, pero que su corazón estaba lejos de Dios, su corazón estaba lleno de tinieblas, su corazón reflejaba lo que en realidad era su condición, un hombre que no entendía el reino de Dios. Cuando vemos nosotros que él hace comparación con los que vivían lo más cercano de él, pero también vemos que él se jacta para poder proyectar su vida religiosa. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Cuando nosotros vemos que él abarca el aspecto moral y el aspecto religioso como cumplidores de la ley, según ellos, podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que esta actitud no agrada al Señor, ni por lo moral, ni por ser religioso. Entonces, nosotros podemos ver una actitud de oración que sí concuerda con la voluntad y el propósito de Dios Padre. Cuando la palabra de Dios dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Si hay algo que acá revela la palabra de Dios, es la bendición de entender, mis hermanos, que de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios Padre, la única manera puede encender su audio, no se escucha. ¿Me oyen, hermanos? Sí, ahora sí. Amén. Entonces, estaba comentando, mis hermanos, que
En esta parábola del fariseo y el publicano vemos que el fariseo como judío se jactaba de la autosuficiencia de sí mismo, la autoconfianza de sí mismo. Y también como él de alguna manera menospreciaba a otros que él consideraba como no dignos igual que él. Pero vemos acá de que él era alguien que en realidad cumplía lo que es la filosofía humana o religiosa de ser un hombre moralista. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vemos que en el cascarón de su vida o en su vida mecánica ante la sociedad, ya sea política o religioso, era un hombre moralmente culto, un hombre que se jactaba a sí mismo, considerándose que es bueno, confiando en sí mismo, para recordar que el mundo es lo que le fascina, le encanta. Pero podemos ver que también él toma el aspecto religioso, el aspecto de que él asiste a las actividades religiosas, da su diezmo de todo lo que gana. Y podemos ver que él se jacta entonces del aspecto moral, del aspecto religioso, se creía autosuficiente, merecedor de estar ante la presencia de Dios, como una actitud de arrogancia delante de Dios, que delante de Dios no era correcto, no agradaba esto delante de Dios. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mi pecador. La comparación que hay acá, mis hermanos, es que podemos darnos cuenta que en este versículo 13 solo describe cómo el hombre puede llegar ante la presencia de Dios con una actitud de sumisión, de determinación, que es un vil pecador. Podemos ver que solo a través de la fe en Jesucristo, considerándonos como pecadores, que solo Él murió en nuestro lugar, es la forma en que glorifica a Dios, es la forma en que Dios escucha nuestras oraciones. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mi pecador. Vemos que acá no pone como premisa mayor ni la moralidad, ni la religiosidad, ni la autosuficiencia, considerándose como bueno, sino podemos ver que acá lo que hay es reconocer su naturaleza miserable y pecaminosa delante de Dios, y que solo a través de la fe en su amado Hijo somos aceptos delante del trono de Dios para escuchar nuestras oraciones. Mis hermanos, la forma como termina esta parábola diciendo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Escuchemos la palabra justificación. Cuando leemos Romanos podemos aprender que la justificación tiene que ver con el sacrificio de un hombre perfecto que derramó su preciosa sangre en la cruz, y que ese sacrificio perfecto en la cruz que lo hizo nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para justificarnos a nosotros, para hacernos justos a nosotros, porque Dios lo que ve es el sacrificio perfecto de su Hijo como hombre justo. Y cuando el hombre cree y se arrepiente de sus pecados en el Hijo de Dios, se le imputa esta realidad en ser justificado delante de Dios, para que Dios sea glorificado a través del sacrificio de su Hijo. Y la palabra de Dios nos hace recordar: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La soberbia, el orgullo que tiene el ser humano de llegar con arrogancia delante de Dios, sigue siendo uno de los peligros que están matando a muchos y llevándoles a condenación,
porque su autosuficiencia o su moralidad o su religiosidad lo llevan a una ceguera que no glorifica al Señor. Y la actitud correcta delante de Dios es llegar delante de Él como hombres pecadores, solo depositando nuestra fe en Jesucristo para que Dios pueda justificarnos solo por la fe en Jesucristo. Si Dios nos puede justificar solo por la fe en Jesucristo, es porque el sacrificio de su Hijo es perfecto para que nuestra oración se escuche delante de Dios en el orden correcto, no como soberbios, como autosuficientes, no como morales y religiosos, sino como viles pecadores, confiando solo en Jesucristo, que solo de esa manera Dios escucha nuestras peticiones. Que el Señor les bendiga, hermanos.